Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 7 de abril del año 2026. Un martes, señores, que estamos en víspera del primer aniversario del accidente o de la catástrofe ocurrida en el Jet Set, y el ayuntamiento del distrito va a cerrar las calles en el día de mañana y ha declarado el día de duelo nacional. Yo siento que esa posición ha sido bastante atinada y que una desgracia como la ocurrida en el Jet Set merece que se haga esa distinción, porque ha sido una tragedia que ha enlutado a la República Dominicana y sin lugar a dudas ha cambiado, pudiéramos decir, todos los códigos de actuaciones, porque ahora, después de esa desgracia del Jet Set, cuando uno está en algún lugar y ve cierto agrietamiento de la pared, entonces, o de los techos, entonces piensa inmediatamente en ese fatídico accidente que costó la vida de 236 personas. Yo pienso que un lugar como ese debiera prohibirse que se pudiera edificar cualquier otra cosa que no sea un monumento histórico para todas esas víctimas que fallecieron ahí. Y déjenme decirle que en cualquier parte del mundo que ocurriera una situación igual, bueno, pues sobre todo donde hubo artistas, periodistas y personalidades de muchos países, eso lo convierten, señores, en un museo y la gente pagaría por entrar a ver eso, se harían excursiones, una serie de cosas, porque nosotros aquí, en nuestro país, como que no valoramos muchos de esos lugares. Déjenme decirle, si nosotros vamos a nuestros cementerios, nos vamos a encontrar que en la mayoría de los casos, los moradores que están en los alrededores, lo que hacen es lanzar basura en esos cementerios. Hay un grupo de enajenados mentales, de piperos, que cuando usted visita los cementerios no encuentra una cruz de hierro, porque ya se han llevado los candelabros y todo lo que contiene metal para venderlo en las diferentes metaleras. Pero también hay un grado de insalubridad y hasta cierto punto también un grado de inseguridad que no le dan confianza a la ciudadanía de poder ir a visitar a sus deudos. Déjenme decirle que en otros países los cementerios se convierten en ciertos lugares atractivos para el turismo, que la gente va y visita la tumba de esas personas famosas, se hace foto, va y le prende vela, le ponen flores, pero nosotros no hemos tenido todavía como ese tipo de cultura de nosotros poder darle el acondicionamiento necesario a esos cementerios para que podamos disfrutar como lo hacen en otros países. Ustedes saben
Cuando uno está en New Jersey, que va cruzando ese puente de New Jersey, como el que va para Manhattan, al lado derecho, a mano izquierda, perdón, ustedes se van a encontrar con un cementerio. En ese cementerio que está ahí, está sepultado el salsero boricua Franklin Ruiz. Y la gente va y visita la tumba de Franklin Ruiz. La tumba de Gardel durante muchos años era una de las tumbas más recurridas, flores, velones y cosas, y se hacían una serie de actividades y cosas que nosotros no hemos sabido valorar. Yo pienso que el ministro de Cultura debiera tener en ese sentido un trabajo mancomunado con el ayuntamiento o los ayuntamientos, al igual que con el ministro de Turismo también, como que Cultura, Ayuntamiento y Turismo debieran de realizar un trabajo mancomunado y hacer incluso turismo pudiera incluir dentro de su paquete turístico la visita a los cementerios de esas grandes figuras. Nosotros tenemos grandes figuras en la música, en el deporte, en muchísimos renglones que pudiéramos estar aprovechando todo eso. De igual manera, señores, miren, cuando una gente, por ejemplo, gira una visita al Perú, bueno, pues el Perú tiene un mercado donde venden muchas reliquias. La gente suele visitar ese mercado porque forma parte de los atractivos que tiene ese país, y nosotros debiéramos de ir como trabajando todos esos elementos. Miren, ahí San Juan tiene una cueva que es bastante importante también. Por allá se hizo unos trabajos en Asua con los restos de Enriquillo. O sea, nosotros tenemos una serie de instituciones y de que pudiéramos nosotros sacarle cierto provecho, debiéramos de tener ciertas facilidades para que el Ministerio de Turismo trabaje conjuntamente con Cultura, con los ayuntamientos. Y si nosotros logramos, señores, concatenar todas esas cosas, sin lugar a dudas, de que la República Dominicana va a tener otro nicho dentro de esos paquetes turísticos que nosotros vendemos, y la verdad es que tenemos un buen turismo de salud, y si le agregamos, mientras más ingredientes nosotros le agreguemos, yo pienso que estamos un poco mejor. Vamos a ver, en el día de mañana hay una cobertura especial, se le va a dar mucho despliegue a lo que fue esa tragedia ocurrida en el Jet Set. Y yo, tal y como le digo, pudiera darse el caso que si se hace un monumento ahí, pudiera también eso inspirar a muchos autores de Hollywood para venir a la República Dominicana a filmar cualquier escena de película importante relacionada con la música y con la diversión. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve, que tenemos muchas noticias importantes en el día de hoy.
Eres experto haciendo que todo sea. Deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el mundo entero tiene mucha expectativa en el día de hoy y tiene fijada su mirada hacia Irán luego de que Donald Trump amenazara este lunes de que va a destruir las instalaciones más importantes de Irán si no reabren el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del mundo. Esa amenaza, sin lugar a duda, genera mucha tensión porque eso provocaría una crisis a nivel mundial bastante grande. De hecho, solo por la simple amenaza se produce un incremento de los precios del petróleo. Pero Irán no se ha amilanado y ha dicho que ellos van a reaccionar más allá de los territorios del Medio Oriente. O sea, que hasta el momento esa presión que Donald Trump ha querido ejercer en contra de Irán no ha encontrado ese efecto. Y la verdad es que el mundo en estos momentos está viviendo momentos de tensión. Hay un incremento bastante alto en los precios de los combustibles. Y déjenme decirle algo, si Trump destruye parte de las infraestructuras más importantes de Irán, eso lógicamente va a elevar de una manera exorbitante los precios del petróleo y a final de cuentas Irán, como un gran productor, tiene de dónde poder producir para recuperar parte de esos recursos. Ahora,
los países como el nuestro, entre otros, que no son productores de petróleo y que dependen mucho de esas importaciones, sufrimos el embate de esta guerra que sin lugar a dudas ha puesto de rodillas a muchas de las economías del mundo. Por eso el presidente de la República, Luis Abinader, se ha reunido con el sector empresarial y tiene programado reunirse también con la clase política, tanto con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito, que son personas que tienen cierto conocimiento de manejos de crisis, porque lo que le espera al país y al mundo entero es algo que es sumamente catastrófico. Hay un incremento en los precios de los artículos de primera necesidad y yo pienso que eso debe mover al Estado dominicano, debe de mover al presidente y todas las instituciones, sobre todo al ministro de Agricultura, para cambiar los esquemas y el gobierno desarrollar una política de orientación a toda la población dominicana para nosotros poder mitigar el impacto que va a generar esta guerra en los artículos de primera necesidad. Ahora bien, nosotros los dominicanos tenemos una ventaja con relación a otros países. Y es que aquí se produce el 85% de los alimentos que nosotros consumimos. Y déjenme decirle que si nosotros tuviéramos una política estatal efectiva de orientación a la ciudadanía, nosotros pudiéramos investigar de una manera, yo le diría que con mayor contundencia que cualquier otro país, porque lo que nos ha faltado básicamente a nosotros es orientación. China es uno de los países más poblados del mundo y ellos, conscientes de la limitación de producción alimenticia que ellos tienen para satisfacer sus necesidades, han creado cierta conciencia dentro de sus conciudadanos. Por ejemplo, ustedes en China pudieran encontrarse que en cualquier galería de una vivienda, ahí ellos usan la hidroponía y ellos producen algunos productos, tomate, lechuga y algunas cosas dentro de su casa. Y a lo mejor ustedes entenderán que lo que yo les estoy diciendo aquí carece de importancia y le ven ciertas nimiedades, pero no es así. Ustedes saben por qué yo les digo, miren, aquí en la República Dominicana hay rublos que son importantes. Por ejemplo, el plátano. Pero déjenme yo decirle lo siguiente, que en mi casa, en el callejón, porque los plátanos, las raíces que producen, no son raíces finas, que no destruyen propiedades. Pero en mi casa, en el patio ahí, como unas 10 o 12 matas de plátano y de guineo. Y ellos producen, cuando esos racimos de plátano están ahí y de guineo produciendo, hay veces que nosotros duramos muchísimo tiempo y no tenemos que comprar ninguno de esos víveres, porque usted tampoco tiene que cortarlo todo así, por así, sino que usted va tomando la parte que usted quiere y ellos tienen algo muy importante y es que cuando un plátano le produce a usted
tiene por lo menos 2 hijos más que van creciendo al lado, que cuando usted corta esa matriz, la vitamina o los nutrientes que esa mata estaba succionando, bueno, pues lo adquieren los otros y se desarrollan con mayor rapidez. Si nosotros en todos los hogares dominicanos hiciéramos lo mismo, imagínense ustedes cuánto no economizamos. Y yo dejo mi mata ahí. Cuando hay producción, amén. Si no hay, uno puede comprar. Pero si todos pensamos iguales y todos tenemos esa producción masificada, si ustedes lo buscan, alrededor de unos 6 millones de familias, ¿cuánto tenemos de producción ahí? Entonces, eso va mistigando, porque si todos lo hacemos igual, cuando hay menor demanda en un producto, entonces los precios tienden a bajar y cada quien debe de buscar su autodefensa. El señor Leonardo Faña inició a través del gobierno un programa Siembra RD y él hablaba de producir en todas esas tierras baldías que tiene el Estado Dominicano, y por un tema de, yo diría que de mezquindad, de política y de cosas, ese programa que podía desarrollarse bastante bien, se lo boicotearon ahí, por razones de política, le boicotearon en su propio partido a Leonardo Faña un trabajo tan brillante como el que estaba haciendo. Caramba, entonces uno dice que muchas veces nosotros nos ponemos muchos entuertos por los celos políticos, por el yoísmo y por las cosas. Miren, ahí en el sector de Guerra hay muchos parceleros. Y ustedes saben que si el ministro de Agricultura quisiera contribuir notablemente con el país, allá hay una dependencia, una representación del Ministerio de Agricultura, pero cuando usted va a buscar para alquilar, que ellos pueden hacerlo a un menor precio, los greda para arar las tierras y la cosa. Bueno, pues déjenme decirle que esos aparatos ahora mismo están dañados, no hay nada. Oye, usted se imagina que esa representación del Ministerio de Agricultura tuviera ahí por lo menos 2 gredas para que las personas de la comunidad vayan y puedan arar su tierra, lógicamente, aportando el dinero del combustible y algo más para darle el mantenimiento a los camiones y las cosas y para la ayuda de los trabajadores. Bueno, pues lógicamente sale mucho más barato que alquilarle a cualquier tercero que quiera realizar ese servicio. Y se reduce bastante la mano de obra de persona ilegal y hay una producción local que a quién va a beneficiar. Bueno, a la República Dominicana, porque le quitan una carga a esos sectores productivos. ¿Por qué? Porque esa tierra está en baldía ahí. Y si se le da las plantaciones de la semilla, también se le vende la semilla para que esos parceleros puedan producir. Porque al final de cuentas, toda la producción que se haga a nivel general en el país se va a quedar aquí y la va a aprovechar a alguien.
Entonces ustedes ven y les duele en el corazón cuando ustedes oyen hablar de actos de corrupción en esa institución. Porque de una forma indirecta, uno dice, con lo que se lleva esa corrupción en las uñas, se le puede dar solución a esos problemas que yo estoy planteando aquí. Y esa producción va a servir para mitigar mucha hambre a lo interno del país. Y nosotros que tenemos un turismo que viene creciendo bastante, nos apena cuando uno ve que en algunos supermercados de esa cadena, de esas grandes cadenas que nosotros tenemos aquí, tienen que importar yuca, que ustedes saben de dónde la traen, de Costa Rica, y ustedes saben cómo Costa Rica ha logrado venderle al mercado dominicano yuca porque se llevó planta de moca. Oigan bien. Ahora, vayan a cualquier supermercado local y ustedes verán que es difícil que ustedes se encuentren con cítrico, con china, toronja. Aparecen limones de esos persas, pero hay mucho limón importado, mandarina, y todo eso nosotros podemos producirlo aquí. Pero hay una plaga que le ha hecho daño a nuestros cítricos. Pero los ministros de Agricultura que hemos tenido no han tenido la capacidad de poder combatir esa plaga. Entonces ahora nosotros tenemos que vivir importando la china dulce, la china de jugo, la toronja, la mandarina y hasta limones también, porque no tenemos. Es una lástima que teniendo tantos recursos el Ministerio de Agricultura a su favor, nosotros no sepamos aprovechar todos esos nichos que se están desperdiciando y que verdaderamente pueden contribuir notablemente para mitigar el hambre del pueblo dominicano y para engrosar los bolsillos de aquellas personas que viven en esos pueblos, que ustedes lo ven con toda esa tierra baldía, sobre todo Monte Plata, por allá, por la región este, por el sur, simplemente por una mala dirección en el Ministerio de Agricultura. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En
¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el pasado sábado se venció el plazo que tenía Luis Henry Molina para permanecer como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y al igual que él, hay unos 10 jueces más que también expiró el plazo de ellos. Es decir, que el Consejo Nacional de la Magistratura deberá reunirse para la escogencia de 11 de los 17 jueces que componen esa honorable Suprema Corte de Justicia. Yo he visto que Servio Tulio ha estado dando unas declaraciones a través de la FIN, en el cual él establece que por participación ciudadana, en la cual establece que el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene la capacidad para la escogencia de esos jueces. Y yo difiero. Yo entiendo que sí, y que realmente los jueces malos que hemos tenido en el Consejo Nacional, en el Consejo Nacional de la Magistratura, no es que no se haya tenido la capacidad para escogerlo a ellos, es que quienes se han seleccionado tampoco le ha faltado capacidad. Son jueces muy capaces. Lo único que quienes lo pusieron en aquella ocasión, quienes lo escogieron, eran personas que tomaron en primer lugar, lo que tomaron en cuenta en primer lugar fue protegerse y buscaron cuadro político de su partido para que el brazo de la justicia no lo alcanzara por el tema de la corrupción. Ellos se brindaron con esos jueces. Hoy, ¿quién puede decirme que un presidente de la Suprema Corte de Justicia que nosotros teníamos llamado Mariano Germán le faltaba capacidad? No, imposible. Al profesor Mariano Germán le sobraba capacidad para ser juez de la Suprema Corte de Justicia y pudo haber hecho un trabajo encomiable dentro de esa institución si hubiese pensado como juez y no como cuadro político. Hubiese hecho un papel mejor si hubiese aplicado la ley y no la protección de los corruptos que estaban gobernando en ese entonces. Eso es lo que ha sucedido, pero no por falta de capacidad. Todos han tenido capacidad, lo que se han manejado con poca ética y moral para la aplicación de la ley, que eso es otra cosa, ¿eh? Señores, los descaros
que ocurrieron en la justicia con esos jueces que salieron del comité político del PLD a ocupar esas altas cortes. Fueron demasiado extremos, fueron bochornosos. Yo recuerdo ese irrespeto de Félix Bautista a Domínguez Brito, Procurador General de la República. Todo lo que le dijo, se lo comió. Y después de ese momento, fíjense, que Domínguez Brito ha sido una persona que la población lo ha respetado y ha entendido que él tiene aspiraciones presidenciales y sabe que ha podido, que tiene la capacidad y pudiera ser hasta un buen presidente de la República, pero con esa actuación le quedó a deber a la población dominicana cuando recibió todo ese insulto de Félix Bautista y salió por ahí, no continuó con ese proceso. Qué lástima que no tuvo la templanza de continuar ahí, aunque le costara su cargo, aunque le tocara su expulsión del Partido de la Liberación Dominicana. Debió haber seguido con ese impulso para combatir los actos de corrupción, pero no. A última hora se acobardó y eso le ha hecho mucho daño político, porque no haber sido por eso él fuera el candidato idóneo por el PLD, pero había una cúpula ahí que le torció el brazo. Y al igual que como le torció el brazo a él, también se lo torcieron a muchos jueces. Pero yo conozco el caso de una juez de San Cristóbal que le dieron una orden expresa para que ella soltara un narcotraficante. Y yo, no, pero aquí están toda la evidencia. ¿Y cómo lo vamos a soltar? No, ese señor hay que procesarlo. Y ella continuó su actuación en su contra. ¿Y qué hicieron? La declararon interdicta judicial, dijeron que estaba loca. Porque no hay una cosa peor que un juez cuando no quiere aplicar la ley. Yo lo invito a ustedes a que se lean una novela de Anton Chejo, La falsa injusticia del señor corregidor, para que ustedes vean hasta dónde un juez puede hacer daño cuando quiere corregir a alguien. Por ponerle un ejemplo muy sencillo, en esa sátira que Anton Chejo le hace a la justicia, hay un personaje principal llamado Posadero. Posadero en una bicicleta chocó a una mujer embarazada y la hizo perder la criatura. Entonces fue sometido ante ese juez que era su amigo. ¿Y cuál fue la sanción que le puso el juez a Posadero? Le dijo: Posadero, tú has venido muchas veces aquí por otros temas y te he protegido. Pero ahora, con este tema donde tú has hecho abortar a esta mujer, le has matado una criatura en la barriga porque está tomando y manejando una bicicleta de manera irresponsable, tú vas a tener tu sanción. ¿Tú sabes cuál va a ser tu sanción, Posadero? Esa mujer, el esposo la va a recluir en la clínica, va a pagar su internamiento él. Pero después que él la pague y ella se recupere, él la va a seguir manteniendo en su casa y tú te la llevas y la embarazas. Y cuando ella tenga la misma cantidad de meses y días antes de perder el embarazo,
entonces tú se la vas a devolver a su esposo. Pero tú no vas a tener que mantenerla, él te la va a mantener. De esa manera tan burda, Anton Chejo criticó la justicia en la obra que denomina La falsa injusticia del señor corregidor. Aquí nosotros vimos casos de narcotráfico, de todo, dentro de ese gobierno. Y una de las imputadas queriendo hablar, y la justicia la mandaba a callar, porque no quería que el caso se dilucidara. En el caso de Figueroa Agosto. Y nosotros llegamos a esos extremos en la justicia y nosotros retrocedimos, porque la Suprema Corte de Justicia, cuando estaba presidida por Jorge Subero Isa, fue una Suprema Corte de Justicia que se manejó con mucha prudencia y diríamos que ha sido lo mejor que hemos tenido ahí como Suprema Corte de Justicia. Pero cuando se hizo ese trueque de las altas cortes ahí, bueno, a Subero le dieron un caramelito y se hizo la escogencia de los nuevos jueces y él pensó que lo iban a dejar a él presidiendo, y cuando vio que no, que él iba para una posición de segundona, entonces ahí fue que la puerca torció el rabo y se dañó la cosa, que él tampoco quiso continuar. El tema es que no es que el Consejo Nacional de la Magistratura no tenga la capacidad para escoger a los jueces. Lo único que se necesita ahora es que los jueces que se vayan a escoger tengan la capacidad. Dijo Alfredo Pacheco, él afirmó que primará los méritos de esos profesionales para la escogencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ojalá, Pacheco, que sea así, que lo que prime sea la meritocracia y no los intereses políticos y espurios de muchas personas que tienen cola que le pisen y quieran brindarse. Ojalá que sea así, pero yo no creo que sea que no tengan capacidad, el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo no lo veo así. Y justamente hablando de justicia, hay un fiscal, Aurelio Valdés Alcántara, que hoy se continuó conociéndole una medida. Él está bajo investigación, está imputado de recibir $10,000 de soborno en estos casos de corrupción que se están ventilando en la justicia. Y ese es un elemento muy perturbador, porque ese señor ha tenido que ver con los principales casos de corrupción. Y si él ha sido una persona que ha contaminado pruebas y que ha distorsionado investigaciones, y él utiliza el chantaje y recibe dinero y recibe soborno, entonces pudiera ser que toda la investigación que él realizó de esos procesos esté contaminado. Porque si el Ministerio Público comprueba que él ha hecho arreglo en algunas pruebas,
y yo soy abogado de parte de alguno de esos imputados, lo primero que yo voy a cuestionar es, él está siendo sometido a la justicia por falta de probidad y honradez, y hay que darle crédito y aceptar como bueno y válido las pruebas que un imputado ha manipulado o ha introducido dentro del proceso. Ahí hay un tema bastante fuerte. Eso habría que analizarlo bien para entonces usted ahora venir y multar, o mejor dicho, imponerle que si yo cuántos años de prisión a una persona por la comisión de desfalco al Estado. Mire, usted incurrió en prevaricación. ¿Y cuáles son las pruebas que tiene? Mírela aquí, la que está aportando ahora el fiscal Aurelio Valdés Alcántara. Ajá. Pero así no. Porque si ese señor recibe soborno y ha contaminado pruebas y es un sinvergüenza, entonces ustedes le van a creer para sancionar a una persona. Ya todo queda bajo la lupa. Y ese trabajo que viene haciendo el Ministerio Público, que ha sido un trabajo encomiable, un trabajo documentado, un trabajo con muchas pruebas, es como que usted coja y llene un tanque de leche. Y usted coja un limón. Ese limón es Aurelio Valdés Alcántara, y usted se lo exprima a ese tanque de leche. Ustedes saben lo que sucede ahí, que aunque el tanque sea grande, ese solo limón le contamina todo el líquido. Eso es así. Vamos a ver, de toda manera, qué va a suceder de ahí. Y continuamos hablando de justicia porque le impusieron 3 meses de prisión al coronel Fausto Madé, que fue el señor que agredió a la joven Martínez Monegro, que le aló los moños y la agredió. Déjenme decirle que nosotros estamos en un programa de reforma policial y nosotros estamos haciendo un esfuerzo inconmensurable para que la Policía Nacional pueda cambiar y tener otra cara. Nosotros estamos conscientes de que una reforma policial en cualquier parte del mundo que usted la haga, se lleva su tiempo, posiblemente 10 o 15 años, pudiera ser menos o quizás más. Pero eso es un proceso que se va cada día, se va mejorando y llega un momento en que la población deja de ver todas esas malas actuaciones y nos dimos cuenta que ya esa reforma policial surtió su efecto. Pero mientras tanto, hay muchas manzanas podridas que hay que sacar de esa canasta. Ahora bien, nosotros necesitamos que en el Congreso alguien se anime
a modificar esa ley que regula las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Por qué? Ese señor Fausto Madé, un oficial superior que sobrepasa los 20 años de servicio. Ustedes saben que dentro del espíritu de esa ley se estila algo, y es que no importa, oigan bien, no importa lo que ese señor haya hecho, ya tiene derechos adquiridos para usted, aunque él haya cometido un acto deshonroso, usted tiene que liquidarlo y pensionarlo. Ustedes han visto eso, ¿eh? Y eso es un elemento muy dañino para las instituciones del orden. En una ocasión vi yo un mayor decirle de todo a un coronel, se lo comió. El coronel era una persona de mucho más edad que el mayor. El mayor ya tenía los 20 años dentro de la institución, pero una longevidad y una fortaleza que no podía el coronel enfrentarse en el cuerpo a cuerpo con él. Y él le dijo de todo. Y el coronel lo amenazaba que a él no le importaba el reporte que le hiciera, porque ya él había que liquidarlo y pensionarlo. Oigan bien, y esos irrespetos internos se dan en la institución porque hay una garantía. Ahora bien, ¿qué ustedes creen? Si se hace esa modificación a la ley y en los casos como este, ese señor Fausto Madé entendiera que por actuaciones como esa y otras que él ha cometido dentro de la institución, él se va a ir con la mano vacía, sin pensión y sin liquidación para su casa, porque cometió actos de falta de probidad y honradez. De seguro que ese señor hubiese actuado de una manera más mesurada, ese señor hubiese actuado con cierta prudencia. Pero ya yo tengo qué sé yo cuántos años, entonces ya yo puedo violar las normas internas de la policía o de las Fuerzas Armadas. Le doy una galleta a un compañero. Yo voy a hacer todo lo que me da mi gana, porque ya yo lo que me quiero es ir y que me den mi dinero y tiene que irse con un premio. Eso no puede, no debe continuar así. Así que esa parte hay que modificarla. Y ojalá que sea pronto para que se ponga ejemplo con algunos abusadores, como es el caso de Fausto Madé. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio de Te Escucho. Así que, bye bye.